A ver si estamos conectados, recibiendo. Buenos días, chiquillos. Tengo descargos que hacer. Y algo de. Voy a meter harto los dedos al enchufe esta mañana, ¿ah? Voy a ponerme harto enojón. Eh, Imagino que el domingo a las 11 de la mañana no habrá mucha gente mirando el canal. Eh, a ver quién está en el chat. Nadie. Claro. Mm, mm. Ah, hola, ahí Diego. Diego está conectado. Diego está el domingo a las 11 de la mañana viendo Capitalismo Revolucionario. Juan Laurel también. Boris Moraga también. Max NB también. Buena, buena. Juan Laurel está obsesionado con el Pedro Pul. Yo no le hallo la gracia seguro, pero bueno. Javier dice: no dormimos. Fuerza Patriota, estamos todos contigo. Buena, Seba. Hola, hola. Grande. Felipe, eso es resiliencia. ¿Quién es Felipe, weón? Rechazo, ¿qué pasa? Buena, choro, buena. Buena, cabrón. Ando aquí. Ah, semidesnudo. Semidesnudo. Mañaneando. Y estoy chato que la gente me pida fuentes, porque eso como de la vida del... Hoy en día hay como una epistemología, digamos, del dato, que todo tiene que ser como el dato. Las cosas no son como, no hay como conclusiones, tampoco hay como conocimiento, ni sabiduría, ni reflexiones, no, solo dato, oye, el dato. Y la gente que pide fuentes es gente que tiene súper bajo nivel cognitivo en general, y uno lo puede saber, porque siempre que uno está con gente que está obsesionada con las fuentes de los datos. O sea, quiere los datos y las fuentes de los datos. Y eso es lo que quiere tener, datos y fuentes de datos. Esa es gente tonta, efectivamente. La gente que está preocupado de eso, que eso es su preocupación, es gente que de verdad tiene problemas de nivel cognitivo graves, ¿no es cierto? Y muchas veces termina en la cárcel. Voy a contar una anécdota. Había un tipo que eh, se llamaba Jorge Navarro. Y el Jorge Navarro tenía serios problemas conmigo por distintas razones. Hemos tenido rencillas personales, yo le había pegado a algunos amigos de él y él estaba muy enojado por eso, pero eh, él, él atacaba siempre a mi canal en distintas páginas, en distintas instancias y situaciones. Decían: Izquierdo no pone fuente, no es serio porque no pone fuente, no es serio porque no pone... No soy serio, bueno, estoy en pelota. ¿Cómo voy a ser serio? Pero no importa. No pone fuente, este bueno no pone fuente, no pone fuente, no sabe las fuentes, no dice fuente, no tiene fuente para lo que dice, no tiene fuente, no tiene fuente, 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 fuente. Yo no sé a qué profesor del colegio se le ocurrió esa weá de que para que alguien diga algo tiene que tener fuente, pero bueno. El punto es que este weón después estafa a Johannes con plata, que yo le dije a Johannes como mucho tiempo antes de que no se juntara con él, pero el weón se juntó con él y el weón lo cagó, estafó a Johannes. eh, y ahora está, bueno, en la cárcel por secuestro y violación reiterada. Y eso es lo que le pasa, eso es la gente, es el tipo, la calaña de gente que pide fuente. Y yo saqué unos pantallazos de un tipo que me estaba viendo fuente, porque quiero que hagamos como un poquito el análisis de esto. Está un poquito bien gracioso el asunto, ¿no es cierto? Eh, claro, ese Navarro, por Rodrigo Araneda, está en cana, pues, weón. Si secuestró una mina, lo enfermo a la cabeza. Eh, Vamos a ver el tema de las fuentes, como con gente que habla de eso. Yo les recomiendo lo siguiente, chiquillos, ¿ah? En esta cultura, en esta epistemología del dato con fuente, que es súper mala para pensar, es básicamente apagar el cerebro y repetir datos con fuente. Yo creo que todos los que participan de eso están echando a perder la cabeza de la gente, ¿ah? Les recomiendo, chicos, mi cura al mundo de la epistemología academicista del dato con fuentes son los grandes libros viejos. Agarren libros gruesos y viejos, que las páginas se anden tirando, eh, que se hagan tiras solas. Juan Laurel dice: si dicen que se van tirando piedra para el estallido social, no se pueden pedir fuentes, y pueden servir. No, ahí tú necesitas pruebas, huevón. Pruebas. ¿Qué la diferencia entre pruebas y fuentes? ¿Ah? Ahuevonado, Juan Laurel. ¿Viste? Por eso te gusta Pedro Pool, porque no sabéis nada. Está bien. A mí este es uno de esos directos donde me agarro con todo mi público y los trato como el pico. Al que no le gusta que lo traten mal, váyase. O al que no tenga estómago, ¿vale? Libros grandes, grandes, gruesos libros, que es de esos que las páginas se están rompiendo, libros antiguos, viejos, libros de antes del siglo XX o de principios del siglo XX.
Le voy a explicar algo. Todo lo que tiene que ver con saber empezó a ir a la mierda después de la Segunda Guerra Mundial. Le voy a explicar por qué. Primero, a ver, primero la idea de verdad se empezó a ir a la mierda después de la Segunda Guerra Mundial, ya a nivel filosófico, y eso permeó progresivamente todo. Segundo, claro, después de la victoria del fascismo en términos políticos, ¿no es cierto? Llegaron al poder, efectivamente, y de hecho permanecieron en el poder en Argentina, por ejemplo, hasta el día de hoy. Eh, después de la victoria del fascismo, los marxistas miraron a Gramsci. ¿Quién era Gramsci? Gramsci era como el fascista, pero del marxismo, ¿no es cierto? El que venía a decir el socialismo se construye desde la cultura y no desde la lucha de clase en un sentido materialista dialéctico, como diría Marx. Entonces, ¿cómo se construye el socialismo desde la cultura? Bueno, hay que crear cultura socialista y por lo tanto, ¿cómo se crea la cultura? A través de la academia. Entonces, la academia se infiltra y se comienza a ser completamente infiltrada por ideólogos de izquierda y luego por ideólogos de derecha, ¿no es cierto?, que cachan el pape y se vienen todos los tipos FPP, ¿no es cierto?, que también van a ir a la academia a tratar de infiltrar la academia, obviamente los marxistas van a tratar de no dejarlo, y están los liberales con los marxistas, que en lo profundo son un poquito la misma mierda, en la superficie, digamos, en las propuestas que tienen económicas, obviamente, y políticas, los liberales son infinitamente superiores a los marxistas, pero en lo profundo son bastante mierdosos. Bien ilustrados los dos, muy modernos. El punto es que están ahí disputándose la academia y eso significa que todo lo que tú leas que sea una fuente de un dato viene cargado ideológicamente desde los años 50 en adelante y de hecho esa carga ideológica ha ido aumentando. Por lo tanto, todas esas cosas que son como las fuentes del dato, que dice que saca la Fundación Sol, que saca la FPP, que saca Heritage Foundation, ¿no es cierto? Ciudadano Inteligente, sacan fuente del dato, la fuente del dato, yo tengo la fuente del dato. Eh, claro, los hechos no se respaldan con datos, se respaldan con pruebas. Para hacer la respuesta a este cabrón que está diciendo que si necesitaban fuentes o no para decir si yo estaba tirando piedras para el 18 de octubre. Evidentemente, si alguien le dice a usted si el izquierdo estaba tirando piedras para el 18 de octubre, usted no le va a pedir la fuente, porque van a decir, sí, lo dijo el Mercurio. Usted va a decir, lo dijo el Mercurio, entonces es cierto. No, eso es una tontera. Usted tiene que pedir pruebas. Efectivamente, pruebas. Bien, ya. Separado lo que es fuentes de pruebas, las pruebas son importantes, las fuentes son una hueva. Eh, entonces vivo en un mundo donde la epistemología academicista de las fuentes es básicamente una vomitología politológica de marxistas y liberales, donde lo único que se dedican es a disputarse quién tiene el dato más duro con la fuente más confiable. Y eso no es discutir de verdad, y eso no es pensar con la cabeza, y eso no es conocimiento, ni es sabiduría. Son putos datos, solo datos. Y es tan cuático como la gente eh, eh, echa a perder su cerebro con esto, o tal vez ya lo tenía echado a perder y por eso cae en esto. Ponte ropa, terrorista ridículo. No me la pondré nunca, porque estoy desnudo, porque estoy desnudo. Soy un buen poco serio. Este es un directo de buen poco serio que no tiene datos con fuente, ni polera. Em, Vamos a ver, yo voy a mostrarle, porque esto es lo que pasa, esto es la gente que pide fuentes, mira. Y saqué este pantallazo como ejemplo, lo puse como ejemplo y le dije, le dije ahora, seguimos discutiendo por Instagram. Esta es una página de Instagram que no recuerdo el nombre, pero es una página de anti-izquierda, anti-capucha, no sé, una huevada así, una página de Instagram, de ahí la puedo buscar y decirles cuál es. Tengo aquí el teléfono, la busco. Que subió mi video, resubió mi video, porque les dio la gana de subir mi video. Yo había pedido misión que resuban mis videos, así que gracias y me etiquetó. Entonces, este señor Chris está pidiendo, ¿no es cierto?, la fuente. Tengo una duda, bibliografía de todo, porque ya comparar ideología con mito, entonces dice que yo estoy comparando ideología con mito, o hacer entender que son similes. Ya parte con un tema erróneo. Me encantaría leer las fuentes bibliográficas de todas esas afirmaciones. Bien. Entonces, esta es la clase de imbéciles, de tarados mentales, que dicen, que piden fuentes, ¿no es cierto? Esto es lo que, en esto se convierte usted cuando usted es una máquina de fuentes, usted es incapaz de entender razonamientos, ¿no es cierto? Solamente datos. Entonces, voy a ir al video, el video que
en cuestión, ¿no es cierto?, que yo subí ayer, y vamos a ver la parte donde supuestamente yo hago como que mito e ideología son lo mismo. Lo confunden y creen que estoy hablando de los mapuche. Yo le pido al grupo del capitalismo revolucionario que está arriba, por favor, silencio. Una ideología no es más que un conjunto de ideas que guían nuestras actitudes y nuestros actos en la vida. Existiendo unos conjuntos de ideas o mitos. Ya. ¿Se acuerdan o no? ¿A qué es lo que dije ahí? Dije, un conjunto de ideas que guían nuestra conducta. Esa es una acepción de la palabra ideología. La otra, por ejemplo, es algo que es falso, erróneo, que va contra la ciencia. La palabra ideología, porque por ahí otro uso, confunde ideología con cosmovisión. La palabra ideología tiene dos acepciones, dos significados. Uno, conjunto de ideas que bla, bla, bla nos hacen actuar de una forma, o sea, cosmovisión, sinónimo de cosmovisión. Esa es una acepción. Y la otra acepción de ideología es como una hueá que es falsa, que es como una mentira grande que te contaste para explicarte el mundo. Esa es la acepción, ¿no es cierto?, que se usa principalmente desde la ciencia política. En ideologías, la ideología desde la ciencia política se trata así, pero aquí no estamos haciendo ciencia política. Pero en ciencia política se suele tratar así. De hecho, Marx dice, ideología es aquello que ellos hacen sin saber por qué lo hacen, pero sin embargo lo siguen haciendo. ¿No es cierto? Que sería la alienación de clase. Entonces, esa es ideología politológica. Y luego está la ideología como concepto cotidiano, que es un sinónimo de cosmovisión. Sinónimo de cosmovisión. Por acá hay el comentario de un huevón diciéndome, confundes ideología con cosmovisión. Son sinónimos, concha de tu madre. Bueno, entonces aquí yo digo, doy la definición de una de las acepciones de ideología, por cierto, si me equivoco al decir no es más que. Y luego, ¿no es cierto?, vengo a decir que, luego hago un segundo punto que tiene que ver con la existencia de la ideología mapuche. Entonces este huevón no es capaz de separar los puntos porque su cabeza no le da para entender qué punto concluyó una vez que se termina una definición. Una ideología no es más que un conjunto. Miren cómo le ayudo. Aquí estoy definiendo ideología y tiene la palabra ideología en el título, en el video, y cuando dejo de definir ideología, la palabra ideología desaparece. O sea, es re fácil saber que estoy hablando de otra cosa, porque ya incluso tenía un input gráfico que te muestra que cambié el punto de la exposición. Punto de ideas que guían nuestras actitudes y nuestros actos en la vida. Terminó la definición, terminó la imagen. O sea, hay un input gráfico. Le estoy entregando la información con manzanita. Está más fácil de entender como para niños de quinto básico. Vamos al siguiente punto, porque claro, como salió la imagen, obviamente estoy hablando de otra cosa ahora. Existiendo unos conjuntos de ideas o mitos, como le llamaremos en este programa. Conjunto de ideas o mitos, claro. ¿Por qué le vamos a llamar mitos? Porque son falsos. ¿Qué es lo que es un mito? Es una idea sobre la historia que es falsa. Una idea sobre el pasado que es falsa, mito. Como la ideología es un conjunto de ideas, esas ideas pueden ser mitos porque los mitos son ideas. Es un problema género-especie. ¿Bien? Y es súper fácil de entender. Pero este señor insiste, yo voy a volver atrás con el pantallazo, porque él insiste en que yo mezclé ideología con mito. Entonces yo le respondo, si usted entendió que yo estaba comparando ideología con mito, su nivel cognitivo es demasiado bajo como para leer cualquier cosa. O sea, cualquier cosa. Usted no puede leer ni el diario, señor, ni el diario, porque no es capaz de separar puntos y entender definiciones, etcétera, ¿no es cierto? Y integrar conceptos en su estructura, ¿no es cierto? Género especial. ¿Ah? ¿Cuáles son genéricos y cuáles son específicos? Y eso es una ramificación, ¿no es cierto?, que tiene una estructura puta básica, ¿no es cierto? Si tú no eres capaz de estructurar los conceptos en tu cerebro, no servís para ni una weá, y anda, no sé, a hacer hoyos con una pala, weón, y deja de joder la pita, ni siquiera sabía escribir, mira. Toda esa weá está súper mal escrita, ya. No. Hay un montón de puntos suspensivos y ¿ah? Un punto seguido donde no debería estar. Entonces este bueno insiste, aquí viene, insiste de nuevo. Tú mismo dices al comienzo, entendiendo la ideología o mitos como les diremos en este video. No, acabamos de verlo y no dice eso. Vuelve a ver, vuelve a ver para que tú mismo escuches tus palabras. Lo edité, lo escuché 200 veces. Nadie ha puesto nada. Eres tú mismo quien dijo eso. Dos, vuelvo a mi base. Entonces yo le digo, bueno, no te digo eso, no entendiste porque no te da el mate. El Juan sigue insistiendo, entonces le dije, voy a hacer un directo mañanero dedicado a tu estupidez. Pero no solamente la estupidez de él, porque también está el otro imbécil que puso en los comentarios
que cosmovisión, que yo confundía cosmovisión con ideología. Son sinónimos, concha tu madre. Sinónimos en una acepción, en otras son de hecho antónimos. ¿Bien? ¿Ya? Ah, esto que las palabras signifiquen dos cosas distintas parece ser demasiado terrible para algunas personas. Hay unas palabras que tienen varios significados. No sé si se habían enterado de esa weá con un. ¡Ay! Este mundo de gente imbécil. Yo pierdo la fe en la humanidad con este tipo de weá. Total y completamente, weón. Tengo pechuga, mira. Me van a censurar por pornográfico. Estoy más guatón. Ah, a ver los comentarios, a ver si alguien tiene algo que decir al respecto. Ya, los buenos argumentan poniendo palabras que nunca dijiste diciendo haciendo los pesques. Tranqui Seba Left, ¿quién dice eso? Dai. No sé quién es Dai. ¿Qué pasa? Se entrevista a Alexis López. No, nosotros con Alexis López conversamos en privado, no vamos a conversar en público, no. No, porque haría visibles diferencias profundas que tenemos y sería mediáticamente un problema para nosotros eso. Nosotros, o sea, yo por lo menos a mí me parece, yo creo, esta es mi intención, que no quiero trabajar de esa forma con Alexis. No quiero trabajar como trabajo con, por ejemplo, con el, el cripto, trabajamos el, desde el conflicto, ¿no es cierto? Desde el roce. Trabajamos desde atacarnos un poquito. No, con Alexis no quiero trabajar así. Eh, si miras la esencia y te das cuenta de lo positivo que es dar fuente. No, no es positivo, es negativo, porque significa ir al dato y estar en el dato como imbécil. La gente, cabros, lean libros grandes y antiguos. Acción Humana de Mises, El Capital de Marx, La Historia de Chile de Encina, de Barros Arana, libros grandes, gruesos, así, esas weas que son varios tomos, así, gordos, grandotes, libros culiados que cuestan, que uno los mira y les dan miedo. Esos libros lean, weas viejas, cabros, olvídense los datos, por favor, y de las fuentes de los datos eso es para imbéciles posmodernos, para gente de ahora. Tengan sabiduría, conocimiento, dejen de llenarse de datos. Los datos los tienen en el celular, es cosa de llegar y buscarlo en Google. Yo no doy fuentes porque yo he leído hartos de esos libros grandes y viejos. Muchos, en algún momento de mi vida. Muchos, 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 muchos. Tragué demasiado de esos libros grandes y viejos. Y claro, yo hoy en día tengo la capacidad, a través del conocimiento y sabiduría que he adquirido, de hacerme una opinión propia, ordenada y más o menos coherente de las cosas. Y si bien a veces me equivoco en algunos datos, y de hecho ese video tiene como 3 o 4 errores, eh, son, no son errores que dañen, ¿no es cierto?, la idea central. Y en cada uno de mis videos, cuando yo me pongo a hablar, yo no caliento la prueba, no me pongo a revisar en el internet, a ver, ¿tengo correcto este dato o no? No, yo hablo desde lo que yo más o menos sé y a veces me equivoco, y de hecho normalmente tengo algún error por aquí y por allá, suelo tenerlo, pero son errores de datos que no afectan el fondo, no afectan el fondo de lo que estoy planteando. Que si en el norte eran los puelches o los picunches, no afecta al hecho de que los hueones eran sedentarios y estaban integrados en el imperio incaico y no tenían nada que ver con los indígenas del sur. Eran distintos, vivían distintos, tenían una forma de vida distinta y lo único que tenían igual era el idioma. Por lo tanto, que se llamaran puelches o picunches, da lo mismo, weón. Da la misma puta mierda. Es un dato culiado. Los datos culiados no importan. De verdad que no importan, cabrón. Los datos no importan y las fuentes son para los datos. Es huevá, es huevá, es huevá. Lean libros grandes, viejos, buen libros antiguos, Ética Nicómaco de Aristóteles. Lean esa hueá. Eso es el libro. ¿Ah? Libros viejos, grandes. Viejos y grandes, para que ustedes, porque la humanidad se empezó a ir a la mierda hace rato. Y todo lo que se escriba ahora, o la mayoría de lo que se escribe ahora es basura. Eh, elijan con mucho cuidado y con mucha desconfianza lo que leen desde como les decía, de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Pero llénense de libros gordos y antiguos, libros de antes de Cristo, después de Cristo. Eh, el otro día recomendaba al Sabandíjar en su canal, recomendaba un libro muy bueno que es Las Meditaciones de Marco Aurelio. Léanse esa weá. Eso, sabiduría, conocimiento. ¿Ah? Aprendan lógica, ¿no es cierto?, con Aristóteles. Estudien libros gordos, grandes, viejos, ¿ya? No
No anden preocupados del dato, huevón. El dato lo tenía en el celular. Hoy en día el dato está aquí. El dato antes valía oro, pero ahora el dato está aquí. ¿Cachai? Y la fuente también, weón. Buscáis y está. Lo que tú necesitas. ¿Quién está borracho? Yo no tomo alcohol. Nunca. Así soy yo. Empiezan, no, este weón está borracho, este weón toma cocaína. No, 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 yo soy así, yo nací así. Una vez un psiquiatra me dijo, mire, la gente consume una cantidad de droga increíble para sentirse como usted se siente de nacimiento. Em, bueno, a lo que voy, vuelvan a los libros gordos, grandes, antiguos, viejos. Ahí está conocimiento y sabiduría. El dato es una huevada. El dato no te aporta nada. El dato no te ayuda. El dato no te levanta el alma. El dato no alimenta tu cerebro. El dato lo único que hace es hacerte sentir, estoy más informado que tú. Yo tengo el dato con la fuente correcta. ¿Qué lo voy a decir? Huevada de liberales y marxistas. Olvídense de eso. Que ustedes sean premodernos, weón. Sean gente que busca sabiduría más que datos. ¿Ya? Sabiduría, bueno, conocimiento. Y nos vemos. Eso era mi descargo mañanero, sin polera. ¿Qué están hablando? 70 kilos y yo peso como 115, bueno. La razón no necesita fuentes. Gracias, Eduardo Mann. Quédate un rato más, no seas penca, que vos te gusta verme en pelotas, culiao. Sabiduría y conocimiento te rinde el dato, pues no, el dato no, el dato es una hueá que recoge un encuestador, weón. El dato es una hueá que recoge un sociólogo que está en el departamento de estadística. El dato es como ¿cuántos hueones que quedaron cesantes este año? Ah, quedaron tantos hueones cesantes este año. Y te busca exactamente cuántos hueones dejaron de cotizar a la AFP. Entonces llama por teléfono a la AFP y les pregunta cuántos cotizantes, cuántas personas dejaron de cotizar este mes y no sé qué. Y dice, mira, este mes hubieron 100.000 cesantes más. Ese es un dato. Pues esa hueá la puede hacer cualquiera. Y no te aporta nada, ¿qué? Son 100.000 cesantes. Si fueran 100.000 uno o 99.000. ¿Ah? O si fueran 200.000, ¿qué tanto te importa? Es un puto dato, no te sirve para sacar ninguna conclusión. Mises habla mucho de eso, el filósofo libertario en la acción humana habla mucho de cómo toda esta weá de la obsesión con los datos, con la estadística, con los números, nos aleja de el conocimiento más puro, ¿no es cierto? Que a priorístico, axiomático, ¿no? Y que depende de la razón. Eh, el dato lo puede hacer un mono. El dato lo puede hacer un mono. De hecho, los monos hacen datos. Imagínense que la cantidad de sociólogos que había en la primera línea tirando piedras, o sea, monos haciendo datos, porque los sociólogos son finalmente los que construyen los datos haciendo estadísticas. Una huevada, un dato te lo saca un mono. Un dato te lo hace un computador, bueno, el algoritmo arroja datos, mírate a Google. Métete a Google y vais y ponís en el Google Analytics, vais poniendo, creo que se llama Google Analytics, no me acuerdo cómo se llama la página, pero donde tú ponís cuántas búsquedas hubieron de cuáles palabras en los últimos meses. ¿Ah? Y el algoritmo te manda el dato. No necesitas conocimiento para el dato, no necesitas sabiduría para el dato. El dato emerge, es una información vacía, superficial, que emerge de la realidad de forma casi automática. Y claro, tu fuente es el buen que vio eso. Pero no es sabiduría, no es conocimiento, es superficialidad automática, es la inmediatez, ¿no es cierto? Salgan de la inmediatez, salgan de la superficialidad, salgan de lo automático, de lo que está ahí, entren profundo en el mundo, en la verdad. Lo cierto tiene una profundidad mayor que, de nuevo, el error del video de ayer, si los indígenas del norte se llamaban puelches o picunches, palpico, por la pichula, puelches, picunches, se podrían haber llamado walla walla. El punto es que los hueones estaban en el norte y eran distintos que los del sur, y ese es conocimiento y sabiduría. El dato es el nombre de los hueones. Ese es un dato. ¿Ya? El guatón Johannes mide menos de 1,80 m también, pues bueno. Said Mahal dice que pesa 200 kilos, compadre, ¿cómo camina usted?
Un chileno anónimo dice, para entender datos en ciencia necesitan conocimientos base. Exacto, ¿viste? Le está entendiendo. Los datos son huevadas que llegan. El conocimiento y la sabiduría son primeros, son más importantes. Está lleno de huevones sin conocimiento, sin sabiduría, pidiendo datos, pidiendo fuentes y datos. Olvídense los datos, weón. Dejen de, parecen Javier Milei, parecen Axel Kaiser hablando huevadas. El dato que la fuente, el Piñera dice, usted puede tener sus propias ideas, pero no puede tener sus propios datos. Métete tu frase culiada por la raja, señor Sebastián Piñera. La gente necesita primero tener conocimiento. Antes de tener idea, la gente no tiene idea, si ni siquiera tiene conocimiento, ni tiene sabiduría, tiene datos y después cree que tiene idea, lo que tiene son conclusiones obvias de datos que normalmente son falsos que les dieron por ahí. Estoy enojado con el mundo, weón. Debe ser porque mi polola no va a ver. Ya, los dejo. Chao.